Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros un día más para practicar español de una forma fácil y divertida. Exacto. Queremos que aprender español sea algo útil para vuestro día a día y por eso hoy traemos un tema muy importante. Pero antes de empezar con el tema, un pequeño recordatorio muy rápido. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Sí, es una buena ayuda al principio, aunque te recomendamos que intentes escucharlo todo en español para entrenar tu oído. Poco a poco te acostumbrarás. Esa es la actitud. Bueno, Laura, ¿qué has preparado para hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy tenemos un tema súper útil y muy común. Vamos a aprender a describir a personas. Vamos a ver cómo hablar del físico de alguien, de su personalidad y también de la ropa que lleva. Un tema fantástico. Es algo que usamos constantemente. Por ejemplo, cuando hablamos de un amigo a otra persona, o cuando describimos a un compañero de trabajo o a alguien que acabamos de conocer. O incluso para describir a un personaje de una película, o si necesitas describir a alguien a la policía porque has visto algo. Espera, no, eso es muy avanzado, es broma. Mejor nos quedamos con los amigos y las películas por ahora. Es un tema esencial para comunicarse. Justo, y para hacerlo más práctico y real, he traído una foto. Es una foto de la fiesta de cumpleaños de mi prima. Hay bastante gente en la foto, así que podemos practicar mucho. ¿Estás listo, Carlos? Estoy listo. Me encantan las fotos. A ver, enséñame esa foto. Mira, aquí está. Es de hace un par de meses. Fue una fiesta muy divertida. Lo pasamos muy bien. ¡Qué bien! Se ve muy animada, sí. Hay mucha gente sonriendo. A ver, para empezar, ¿quién es este chico de aquí, el que está a tu lado? Ah, ese es mi primo Pablo. Es el hermano de la cumpleañera de mi prima. Vale, Pablo, entendido. Pues si tuvieras que describirlo, ¿cómo es Pablo físicamente? ¿Cómo lo describirías? Pues a ver, Pablo es alto y delgado, es moreno y como ves en la foto tiene el pelo muy corto. También tiene los ojos marrones, como mucha gente en mi familia. Entendido. Has usado dos verbos muy importantes, ser y tener. Dijiste es alto, es delgado, es moreno y luego tiene el pelo corto, tiene los ojos marrones. Exacto, y esa es la primera clave para describir personas. Es una diferencia muy importante que debemos explicar bien. Usamos principalmente tres verbos: ser, tener y llevar. Perfecto, pues vamos a explicarlos uno por uno. Es un punto fundamental para los que están aprendiendo. Empecemos por el verbo ser. ¿Quieres empezar tú, Laura? Claro. A ver, amigos, es muy fácil. Usamos el verbo ser para las características generales o permanentes de una persona. Es como la descripción general, lo que define a alguien a simple vista. Exacto. Por ejemplo, lo usamos para hablar de la altura. Podemos decir, él es alto o ella es baja. O, por ejemplo, yo soy de estatura media, ni alta ni baja, normal. Tú, Carlos, eres alto. Sí, soy bastante alto. Entonces, para la altura, ser alto, ser bajo, ser de estatura media. Muy bien. También usamos ser para la complexión, es decir, si una persona es delgada o gorda. Por ejemplo, mi primo Pablo es delgado. Otro ejemplo, ese actor es muy fuerte. Sí, podemos decir él es delgado o ella es delgada. Él es fuerte o ella es atlética. También se puede decir gordo o gorda, pero a veces puede sonar un poco mal, un poco directo. Buen punto cultural, es verdad. A veces es más educado decir una persona rellenita o una persona corpulenta, pero delgado o fuerte están bien. Vale,
Entonces, para la complexión, ser delgado, ser fuerte, ser rellenito. También usamos ser para la edad, de forma general. Por ejemplo, mi abuela es mayor o mi sobrino es joven. Exacto. Podemos decir es un bebé, es un niño, es un adolescente, es un adulto, es una persona mayor o es un anciano. Perfecto. Y por último, también para el aspecto general, la apariencia. Por ejemplo, ¿es guapo o es guapa? O el contrario, ¿es feo o es fea? También podemos usar palabras más neutras como atractivo o atractiva o de aspecto normal. Exacto. Entonces, para resumir, el verbo ser para el físico. Para la altura, soy alto, eres bajo, es de estatura media. Para la complexión, soy delgado, eres fuerte, es rellenita. Para la edad general, soy joven, eres un adulto, es mayor. Y para el aspecto general, soy guapo, eres atractiva, es de aspecto normal. También usamos ser para el color de pelo o piel de forma general. Por ejemplo, soy morena, mi amiga es rubia, mi vecino es pelirrojo. O él es calvo, que significa que no tiene pelo. Eso es, muy bien. Creo que el verbo ser está bastante claro. Pasamos al siguiente verbo importante. Vamos allá. Usamos el verbo tener para hablar de partes específicas del cuerpo, como el pelo, los ojos, la nariz. No describimos a la persona en general, sino una característica concreta que esa persona posee. Por eso dije antes que mi primo Pablo tiene el pelo corto y tiene los ojos marrones. No dije es pelo corto, sino tiene el pelo corto. Exacto. Con el pelo podemos usar tener para muchas cosas. Por ejemplo, la longitud. Podemos decir tiene el pelo largo o tiene el pelo corto. O tiene media melena, que es el pelo por los hombros, ni largo ni corto. También la forma del pelo. Tiene el pelo liso, tiene el pelo rizado, que es con muchos rizos, o tiene el pelo ondulado. Por ejemplo, yo tengo el pelo largo y ondulado. Mi hermana tiene el pelo liso. Y el color. También podemos usar tener para el color del pelo. Tiene el pelo rubio, tiene el pelo castaño, tiene el pelo negro, tiene el pelo pelirrojo o tiene el pelo canoso, con canas de color blanco o gris. Sí, es verdad. Para el color del pelo podemos usar ser o tener. Puedo decir soy morena, que es más general, o puedo decir tengo el pelo castaño oscuro, que es más específico. Ambas son correctas. Muy buena aclaración. Y con los ojos pasa lo mismo. Siempre usamos tener. Por ejemplo, tiene los ojos azules, tiene los ojos verdes, tiene los ojos marrones o tiene los ojos negros. Y también podemos hablar del tamaño. ¿Tiene los ojos grandes o tiene los ojos pequeños? También podemos usar tener para otras características de la cara. Por ejemplo, tiene la nariz grande o tiene pecas. Las pecas son esos pequeños puntos marrones que algunas personas tienen en la piel. Exacto. O tiene barba y tiene bigote, aunque para esto también usaremos otro verbo que veremos después. Perfecto. Entonces, si yo quiero describir a una persona, puedo combinar los dos verbos. Por ejemplo, mi hermano es alto y delgado. Tiene el pelo corto y liso y tiene los ojos verdes, ¿correcto? ¡Perfecto! Has combinado ser y tener de maravilla. Así es como se hace una buena descripción. Creo que la diferencia ha quedado clara. Espero que sí. Para nuestros oyentes, recordad, ser para lo general, alto, delgado, moreno, tener para las partes específicas, tiene el pelo, tiene los ojos. Muy bien resumido. Bueno, volvamos a la foto. Ya conocemos a Pablo, mi primo. A ver, ¿y esta chica de aquí, la que tiene el pelo largo y rizado y está sonriendo mucho? Ah, se la ve muy contenta, parece muy simpática. Lo es. Ella es Ana. Es una de mis mejores amigas. Es genial. Has dicho que es genial.
Y yo he dicho que parece simpática. Ahora estás describiendo la personalidad, el carácter. Y para eso también usamos el verbo ser, ¿verdad? Sí, este es el otro uso súper importante del verbo ser. Lo usamos para describir las cualidades o características de la personalidad de alguien. Son rasgos que, en teoría, son estables, no cambian cada día. Como por ejemplo mi amiga Ana. Ella es muy simpática y extrovertida. Siempre está hablando con todo el mundo y haciendo bromas. Es muy divertida. Simpática, extrovertida, divertida son adjetivos de personalidad y siempre con ser. Vamos a dar más ejemplos. Podemos hablar de los contrarios. Por ejemplo, el contrario de simpático es antipático. Una persona antipática es poco agradable. O el contrario de divertido es aburrido. Una película puede ser aburrida o una persona también. También podemos decir que alguien es inteligente. O lo contrario, que es tonto. Es mejor no llamar tonto a nadie, ¿eh? No, por favor. Más adjetivos. Una persona puede ser trabajadora, que trabaja mucho, o perezosa. A una persona perezosa también se la llama vaga. Cierto, también podemos decir que alguien es generoso, que le gusta compartir. O lo contrario, tacaño. A una persona tacaña no le gusta gastar dinero ni compartir. Mi amiga Ana, por ejemplo, es muy generosa. También es extrovertida. Lo contrario de extrovertido es tímido. Una persona tímida es una persona a la que no le gusta mucho hablar con gente que no conoce. Otro par, tranquilo y nervioso. Mi padre es muy tranquilo, muy calmado, pero mi hermano es muy nervioso, siempre está moviéndose. También optimista o pesimista. Una persona optimista ve el lado bueno de las cosas. Una pesimista ve el lado malo. Y uno más, hablador o callado. Una persona habladora habla mucho, una persona callada habla poco. Hay muchísimos adjetivos para describir la personalidad. Lo importante es recordar que, para estas características, usamos siempre el verbo ser. Por ejemplo, mi padre es muy tranquilo y paciente. O mi jefa es muy trabajadora e inteligente. Vale, genial. Así que ya sabemos describir el físico con ser y tener y la personalidad con ser. Pero veo en la foto que tu amiga Ana lleva un vestido muy bonito. Sí, es verdad. Lleva un vestido rojo que le queda muy bien. Y también lleva unas gafas de sol en la cabeza. ¡Ah! Has usado el tercer verbo clave, el verbo llevar. Este es súper útil también. Sí, es fundamental. Usamos el verbo llevar para hablar de la ropa, los accesorios o incluso cosas como la barba o el bigote que una persona lleva en un momento concreto. Es el verbo to wear en inglés. Expliquémoslo un poco más. Usamos llevar para la ropa. Por ejemplo, hoy llevo una camiseta azul y unos pantalones negros. O, en tu foto, Ana lleva un vestido rojo. Exacto. Podemos usarlo con cualquier prenda de ropa. Lleva una falda, lleva una camisa, lleva un jersey, lleva una chaqueta, lleva unos zapatos de tacón, lleva zapatillas de deporte. Y también para los accesorios, como has dicho. Por ejemplo, mi profesor lleva gafas. O esa chica lleva un sombrero muy bonito. También lleva un reloj, lleva pendientes, lleva un collar, lleva una pulsera. Exacto. Y un detalle interesante es que también lo usamos para el pelo o el vello facial, como decíamos antes con tener. Por ejemplo, podemos decir lleva el pelo largo o lleva el pelo recogido en una coleta. Una coleta es cuando atas el pelo detrás. Y para los hombres es muy común usarlo para la barba o el bigote. Mi abuelo lleva bigote. O ese actor lleva barba. Aquí podemos usar tener o llevar.
Ambas son correctas. Sí, es muy versátil. También con el pelo. Podemos decir Pablo tiene el pelo corto, como dije antes, o Pablo lleva el pelo corto. Ambas son correctas en ese contexto. Fantástico. Entonces tenemos los 3 verbos principales. Ser para la descripción general y la personalidad, tener para partes específicas como el pelo y los ojos, y llevar para la ropa, accesorios y otras cosas como la barba o el bigote. Exacto. Ser, tener y llevar. Los 3 verbos mágicos para describir a personas. Creemos que con estas herramientas ya podéis hacer descripciones bastante buenas en español. Esperamos de verdad que este episodio os haya parecido útil y que os haya gustado. Si es así y si habéis aprendido algo nuevo, nos ayudaría muchísimo que le dierais al botón de me gusta. Es un pequeño gesto para vosotros, pero muy grande para nosotros. Y si no queréis perderos los siguientes vídeos para seguir aprendiendo español, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido útil y divertido para vosotros. Y por supuesto, si tenéis cualquier pregunta sobre el tema de hoy o alguna sugerencia o idea para futuros episodios, no dudéis en dejar un comentario. Leemos todos y cada uno de ellos. Pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos y por practicar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Adiós, a practicar.